Nehemías capítulo 1, empezando ahí en el versículo 1. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hoy vamos a ver el primer capítulo del libro de Nehemías, y si Dios quiere vamos a estudiar todo el libro capítulo a capítulo. Como os acordáis, los dos últimos domingos hemos hablado de dos reyes de Judá. No sé si os acordáis: Asa y Manasés. Asa y Manasés. Uno hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, y el otro hizo lo malo, totalmente malo delante de los ojos del Señor. Asa fue entonces un buen rey, obedeció la ley de Dios, limpió el reino de la idolatría y disfrutó de paz en su reinado. Si nos acordamos bien, cuando vinieron los etíopes incluso, Dios le dio victoria a Asa, pues esa era la promesa que Dios tenía con su pueblo. Pero desafortunadamente no todos los reyes de Israel han sido buenos. Manasés fue el peor de todos los reyes. Su padre fue bueno, si os acordáis, ¿no? Lo que vimos, su padre fue bueno, pero él actuó en contra de todo lo que su padre había hecho, y se quedó mirando a los pueblos, a Babilonia, lo que había allí, las hechicerías, la astrología, todo lo que había allí, y cogió todo eso y llevó para dentro del pueblo de Dios. Imágenes dentro del templo, adoración a Asera, adoración a Baal. Ahora Dios era simplemente un Dios más de entre los muchos que habían dentro del pueblo de Dios. Si os acordáis bien, Manasés adoraba a Moloc. Moloc era un dios que exigía sacrificios de niños. Y está en las escrituras que él pasó su hijo al fuego.
O sea, sacrificó su propio hijo, quemado vivo. Y con estos dos reyes, si os acordáis también, hemos visto y hemos hablado de la ley de la siembra y la cosecha. Que aprendemos, si sembramos para la carne, la cosecha es corrupción. Corrupción. Pues la copa de la ira de Dios se llenó. Y aunque Judá después de Manasés tuviese otros reyes buenos, Dios ya había decidido castigar a su pueblo por todo lo que ellos habían hecho desde su salida de allí de Egipto. Un pueblo idólatra. Y como también recordamos la semana pasada, el reino estaba dividido en dos. El reino del norte, cuya capital era Samaria, ya estaba completamente destruido. Asiria había venido, conquistado al reino del norte y destruido todo. Ahora estaba el reino del sur, donde la capital era Jerusalén. Judá, ¿no? El reino de Judá. Y Dios les dijo que la misma medida que fue medido el reino del norte y el mismo castigo pasaría también al reino del sur. Y todo ese castigo nosotros lo conocemos, que fue el cautiverio en Babilonia. Y al final del cautiverio ya empezamos a reconocer un poco más el contexto de la historia de Nehemías. La superpotencia mundial era el imperio babilónico. Nabucodonosor, no sé si os acordáis, el rey que aparece ahí, el emperador que aparece ahí en el libro del profeta Daniel, pues él era el emperador más poderoso de todo el mundo. Si nos acordamos bien, llegó a reconocer la soberanía de Dios después de ser castigado por su soberbia. Eso es algo importante que pasó allí en Babilonia. Pero su antecedente, su predecesor, ¿no? El que le sucedió ahí en el reinado, Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, cometió un pecado terrible. Belsasar estaba en una fiesta y decidió utilizar los utensilios del templo de Jerusalén en su fiesta, con orgías, con un montón de cosas. Cuando cogió los utensilios apareció un dedo que escribió un mensaje en la pared. Un mensaje de castigo, de juicio. Y en aquella misma noche el reino de Persia conquistó la capital de Babilonia. Derrotó completamente a Babilonia y pasó a ser el imperio más fuerte del mundo. Y los persas tenían una forma de dominio diferente. Ellos, diferente de los babilónicos, que llevaban la gente de sus pueblos, de sus ciudades, ellos dejaban la gente allí, incluso les ayudaban a reconstruir todo lo que estaba y les pedía sumisión, impuestos y soldados también. Esa era la forma de conquista de los persas. Por eso, cuando el pueblo de Dios cumplió los 70 años del cautiverio en Babilonia, y los persas ahora eran los que dominaban todo eso, vemos historias como el emperador Ciro, no sé si os acordáis, aparece allí en Esdras. Ciro emitió un decreto diciendo que todos los judíos podían volver a Jerusalén, volver a Judá y reconstruir la ciudad, el templo y todo lo que estaba allí. Y el pueblo empezó a volver allí del cautiverio a Jerusalén, a su ciudad. La historia de Nehemías transcurre más o menos 70 años después del fin del cautiverio. O sea, la ciudad de Jerusalén, los muros llevaban allí 140 años completamente destrozados. Y vemos allí que una parte ya había regresado, pero también pasó que algunos judíos se quedaron donde estaban. Estaban ya acostumbrados, como por ejemplo Nehemías y su familia. ¿Dónde estaba Nehemías? En Susa. ¿Dónde estaba Susa? En el imperio persa, muy lejos de Jerusalén. Cuando recibió Nehemías allí la visita de sus amigos, de sus hermanos, le preguntó qué tal estaba Jerusalén.
y vino la noticia malísima que hemos leído ahí en el texto. No sabemos si Nehemías ya había pasado en su vida allí en Jerusalén. Pero al final del versículo 11, el último versículo del capítulo, nos dice que él era copero del rey. Y ese era más o menos el contexto histórico de Nehemías. Y lo primero que vamos a ver en el texto, en el primer capítulo, es que Dios nos abre los ojos a las necesidades. Dios nos abre los ojos a las necesidades. Os pregunto, ¿cuál era la necesidad que tenía Nehemías allí en Susa? ¿Cuál era la necesidad? Pues ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Su trabajo tenía mucho honor. Él era un hombre de confianza del rey, del emperador. Era muy reconocido. Llevaba una vida llena de privilegios. Trabajaba directamente con Artajerjes, que era el emperador. Y el rey, este emperador, confiaba en él. Mientras nadie podía acercarse al rey sin pedir una audiencia con él, Nehemías vivía tan cerca que uno conocía al otro. Vamos a ver en el capítulo 2 que incluso por sus expresiones se conocían. Pues los niños, tenéis ahí un dibujo con una mesa, el rey, la reina y Nehemías al lado. Podéis ver, esta mesa está muy vacía, ¿no? O sea, hay un plato con un trocito de pan. Por favor, tenéis que rellenar la mesa allí con un cordero, un asado, cosas así, ¿no? Y Nehemías el pobre se viste muy mal. Pues tenéis que ayudar ahí a adornar un poco a Nehemías, porque seguramente se vestía muy bien. Entonces, los niños, los pequeñitos, tenéis ahí esa tarea. Pero Nehemías era el copero, el que servía el rey. Su familia se había quedado en Persia, aunque ya tenían la autorización para volver a Jerusalén. Y él trabajaba para el hombre más poderoso de aquel entonces. ¿Cuál era la necesidad entonces de Nehemías? Tenía un buen trabajo. Tenía un trabajo muy estable. Estaba completamente adaptado a las costumbres de los persas. Pero lo que pasó fue que aunque estuviese en esa condición estable, cuando recibió la noticia de la situación en Jerusalén, su corazón fue tocado por las necesidades que iban más allá de lo que era su propio confort. Y cuando se habla de ese tema de estar atento a las necesidades de los demás, tenemos como un ejemplo, siempre me viene a la mente, un pueblo conocido por los moravos. No sé si habéis oído hablar de la historia de los moravos. En el siglo XVIII, 17, 18 más o menos, un grupo de creyentes salió de lo que hoy es República Checa y huyó hacia Alemania. Llegando allí en Alemania, encontró un señor, un conde, que era dueño de una finca grandísima y les acogió allí a ese grupito. Ellos tenían casa y trabajo. Y todos creyentes, protestantes de diferentes líneas doctrinales, empezaron a organizar una iglesia con sus diferencias, pero adoraban a Dios juntos. Y al final de un culto de domingo por la tarde, pasó algo diferente, especial allí, entre ellos. Hubo un gran avivamiento y ellos empezaron a orar y orar y seguían orando y cruzaron la noche orando en la iglesia. Y este pueblo hoy en día es conocido en los libros de historia de misiones como el pueblo más misionero que ha existido, jamás. Ellos enviaron misioneros a todas partes del mundo, incluso donde nosotros, las misiones modernas, tampoco hemos llegado todavía.
Ellos enviaron misioneros por todas partes. Y hay la historia de uno de los hermanos moravos que me llama mucho la atención. Ellos estaban orando por misiones, orando por pueblos no alcanzados, y él se enteró que en Alaska, donde hace mucho frío, estaba lejísimo de Alemania, en Alaska todavía no habían predicado el Evangelio. Nadie allí conocía el Evangelio. Y ellos empezaron a orar por Alaska. Al final de la reunión de oración, uno de los hermanos de la iglesia allí se levantó y dijo: yo me apunto, me voy a Alaska. Y todos se quedaron así: bueno, gloria a Dios, pues vamos a proveer todo lo que necesites para que te vayas. Y hay una historia que dice que ellos estaban buscando botas de nieve, ¿no? Porque sabían que allí hace un frío. Y cuando fueron a entregar en su casa, el hombre ya no estaba. Se había ido. Sin la bota, sin nada. Porque reconoció una necesidad, le tocó su corazón y actuó, ¿no? Hay historias de los moravos que ellos se vendían como esclavos para predicar dentro de los navíos. Historias sorprendentes, ¿no? Con este pueblo. Y cuando vemos algo que nos toca tan fuerte en el corazón, reconocemos lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Es lo que vamos a ver en el libro de Nehemías. En los 3 primeros versículos de este libro, Nehemías nos cuenta que él estaba en la capital del reino más poderoso del mundo en aquel entonces, que trabajaba directamente para el rey, pero al enterarse de la situación allí en Jerusalén, que dijeron, ¿no?, que ellos estaban en mal y afrenta, que el muro todavía estaba derribado, que las puertas estaban quemadas, él sintió la necesidad de aquellos que estaban allí. O sea, él vio que allí no había un espíritu de restauración del pueblo, sino una aceptación de su condición destruida. No sé si sabéis, pero ahora no vivimos en ciudades que están cerradas, ¿no?, por muros y puertas. Pero en aquel entonces, una ciudad sin muros quiere decir que no tiene ninguna seguridad. O sea, estaban bajo el imperio persa, pero habían vecinos enemigos y no podían defenderse. Sin muros y sin puertas. Las puertas controlaban el acceso de aquellos que entraban y salían. Una ciudad sin muros y sin puertas es una ciudad sin ley, que no hay ningún control de lo que sale ni tampoco de lo que entra. Nehemías escuchó esas noticias y su corazón se quedó tocado. Ahora, ¿cuáles son las noticias que escuchamos nosotros aquí en Aranjuez de las cosas que pasan en nuestra sociedad? No sé si sabéis, pero aquí en España a lo largo de estos últimos 16 años, la causa principal de muerte externa era el suicidio. Suicidio. El primer semestre del año pasado, esta causa se quedó en segundo lugar. Y yo sé que hay muchos países que la tasa de suicidio es mucho más alta que España. Pero ¿no te duele saber que hay gente que vive aquí, jóvenes, adultos, niños, que no encuentran razones para vivir? A veces parece que vivimos tan anestesiados de todo lo que pasa alrededor nuestro que no sentimos. Hay una encuesta, hablando de la depresión, por ejemplo, que encontró que las personas, más de un tercio de las personas que han sido entrevistadas, no sentían empatía suficiente en su entorno cercano para compartir sus dificultades, sus necesidades, sus tristezas. O sea, cada uno está tan preocupado con su propio ombligo que no ve las necesidades del que está ahí, justo al lado. El egoísmo es tan grande
que no hay tiempo para mirar hacia el sufrimiento de la persona que está justo a nuestro lado. Y los que venís ahí de situaciones de más pobreza, ¿no? De gran necesidad de alimento, de ropa, de una vivienda, podéis pensar que esa sociedad no tiene necesidades. Pero eso no es cierto. Aquí en España, en 2023, o sea, hace 2 años, hubo 103.097 abortos. Abortos voluntarios. Voluntarios. Casi un 5% más que el año anterior. De cada 100 niños que nacen, que vienen a la vida, que salen del vientre materno, 44 son asesinados allí dentro. Y cuando hablan con las mujeres que deciden hacer esto, se vio que un 46,5% de ellas no utilizan ningún método anticonceptivo. ¿Sabe qué quiere decir? Simplemente no evitan el embarazo. Y al quedarse embarazada, eligen abortar al hijo. ¿Eso nos duele? Si pasamos al tema espiritual, que claro, es la fuente de todo eso, vemos que más de la mitad, un 57% de las personas entre 18 y 38 años aquí, en España, se declaran ateos, agnósticos o indiferentes a la religión ahora, en el año 2022. O sea, piensan que el cristianismo es algo de ultraderecha o un tema del pasado que no puede existir junto con la sociedad moderna. Mis hermanos, caminamos por la calle y hay muertos espirituales por todas partes. Hay gente que no tiene la fe en Cristo, no conoce a Cristo. Las personas no quieren saber de Dios, rechazan completamente el Evangelio. Incluso las que se dicen religiosas están aferradas a tradiciones, a fiestas, a procesiones, como hemos visto estos días, pero no conocen nada de la palabra de Dios. Creen que una persona que es buena va al cielo. Caminan detrás de una estatua de María, de una estatua de Jesús crucificado, pero no comprenden la importancia del sacrificio de Cristo. Hoy estamos celebrando la Pascua. La semana pasada había un montón de gente allí por las calles con las ramas en manos, pero no comprenden que las ramas quieren decir que el Rey ha llegado. Como hemos estudiado el viernes, ¿no? El texto de Juan, hablando del domingo, de la llegada triunfal de Jesús. Ellos recuerdan la entrada triunfal de Jesús, pero no lo tienen como su Rey, como el Señor de sus vidas. Recuerdan el sacrificio de Cristo y la resurrección, pero no tienen a Cristo como el único camino, la verdad y la vida. Hay muchos muertos espirituales, muchos que están sufriendo, muchos que tienen dolores y no los comparten ni los que están cerca. Ahora, ¿qué es lo que produce en ti todas estas noticias? Y hay más. Puedes pensar, no, bueno, son muchas cosas. A ver, son problemas muy grandes. Yo estoy buscando mi confort y el confort de mi familia. ¿Cómo luchar para esparcir el Evangelio donde la gente va a misa 2 veces al año y se dicen cristianos? ¿Cómo? ¿Cómo hablar en contra del aborto si la sociedad moderna enseña que esto es una victoria de la mujer? ¿Cómo vamos a luchar en contra? Podemos mirar hacia estos problemas y decir, esto es muy grande, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer? Ahora, si volvemos a la historia de Nehemías, pensamos en su situación como copero del rey. ¿Qué es que podía hacer Nehemías si Jerusalén estaba todavía llena de escombros? ¿Qué podía hacer?
si Jerusalén estaba en la pobreza, sin ningún movimiento importante de reconstrucción, si él no había nacido en Jerusalén, si no vivía allí, incluso vivía en Susa, que estaba más o menos 1500 kilómetros lejos de Jerusalén, ¿qué podía hacer él? Si Dios nos hace ver las necesidades, mis hermanos, Él mismo nos hace reaccionar a ellas, que es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte del texto. No sé si ya habéis oído hablar del libro El Principito. El Principito ha sido el primer libro que he leído en español. Es muy bonito el libro, ¿no? La historia del libro. Si os acordáis, ahí el niño, el Principito, tiene que salir de su planeta en un momento de su historia, pero él tenía ahí una rosa que tenía mucha relación con ella. Tenía un lazo muy fuerte con la rosa. Y él se dio cuenta de que aunque tuviera que salir de su planeta, por el hecho de haber cultivado su rosa, él tenía una responsabilidad con aquella rosa, aunque no siguiese allí presencialmente. Y hay una frase muy conocida del libro que dice: te vuelves eternamente responsable por aquello que cautivas. Te vuelves eternamente responsable por aquello que cautivas. Y nos suena muy raro esta frase. ¿Por qué? Porque vivimos en un contexto tan egoísta, de relaciones virtuales, compromisos desechables, que la frase del Principito tarda en tener algún sentido en nuestra cabeza, o incluso de ser algo factible, ¿no?, para nosotros. ¿Cómo puede ser? Vínculos que nos hacen responsables. Parece algo impensable para nuestro contexto. Pero es de eso que estamos hablando aquí. El versículo 4 de Nehemías 1 describe la reacción de este hombre. ¿Qué dice allí? Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Él tenía una conexión con el pueblo de sus padres. Dios le dio una empatía con el sufrimiento de los judíos que él no podía controlar. Aunque personalmente estuviese bien, tranquilo en su trabajo, con buenas condiciones de vida, la noticia de la destrucción allí de Jerusalén y la miseria del pueblo le hizo sentirse responsable. Responsable. Como la frase del Principito, que dice: te vuelves eternamente responsable por aquello que cautivas. Ahora, ¿y nosotros, los creyentes, también deberíamos sentirnos así? Un creyente no debe pasar por el mundo como si no sintiese las necesidades que hay en el otro. ¿Qué hay en la sociedad alrededor nuestro que nos toca en lo profundo? Tenemos, de hecho, empatía por el sufrimiento del otro. Ahora, ¿de qué manera puedo ser útil en el reino de Dios? Cuando vemos la historia de Nehemías, sabemos que él era un hombre muy activo, el copero del rey, que decidía y ponía en práctica sus decisiones. Vamos a ver eso una y otra vez a lo largo de su libro. Uno que no dudaba de las cosas que tenía que hacer, las tenía muy claro. Y pensando en eso, es algo extremadamente importante ver lo que pasó enseguida de esa sensación que tuvo. ¿Por qué? Él no se levantó y buscó el apoyo financiero para hacer lo que debía hacer. No fue eso lo que hizo. La descripción que viene entre los versículos 5 y el 11 es la de una oración. Él oró. Y probablemente ese es un resumen de las muchas oraciones que hizo a lo largo de algunos meses que se quedó allí sin actuar. La decisión de quedarse donde estaba y orar nos revela la prioridad que tenía en su vida.
la comprensión espiritual que tuvo de la situación. Él sabía que no era simplemente un muro y unas cuantas puertas. Era una tarea de restauración del pueblo. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si en cada una de nuestras decisiones, cada una de ellas, fuesen precedidas por mucha oración? ¿Cómo sería? Este hombre, que era muy decidido, se quedó inmovilizado delante del el único capaz de recoger a su pueblo y llevarlos a la tierra donde su nombre habitaba. Esa era la promesa. Nosotros, pues cuando escuchamos noticias como estas, que os he comentado hace poco, de la destrucción, del deterioro espiritual que hay en Europa, podemos pensar, ¿no? ¿Qué es lo que uno como yo puede hacer para ayudar? Con tus fuerzas, con mis fuerzas, pues muy poco, muy poco. Pero Dios puede todas las cosas. No solamente puede, sino que nos prometió en su palabra que va a cumplir todos sus planes. Por eso Nehemías, cuando se enteró de que la situación allí en Jerusalén seguía igual, lo que hizo fue orar. Y es lo que él nos enseña a nosotros. Cuando estamos delante de una situación de sufrimiento, de pecados, de destrucción, no debemos directamente pensar en lo que debemos hacer o dejar de hacer directamente, ¿no? Sino que debemos acercarnos a Dios en oración y pedirle que Él nos ayude en todo lo que tenemos que hacer. Porque si no comprendemos que la solución, que toda la dirección está en Él, pues nosotros tampoco vamos a disfrutar de la certeza de que es Él que está haciendo todas las cosas. Cuando ponemos en Él nuestra confianza y pasan cosas, reconocemos que es Él que está haciendo todo. Y en su oración vemos que lo primero que hace no es pedir. Porque, bueno, si Jerusalén está destruido, podríamos pensar, ¿no?, que iba a pedir por restauración. No, lo primero que hizo fue reconocer quién es Dios. Él no dependía del rey Artajerjes, aunque fuese el emperador y su jefe. Nehemías reconoce al orar que Dios es el rey que gobierna sobre todos los reyes. Él es el Dios de los cielos. Y utiliza aquí 3 palabras para describirle: fuerte, grande y temible. Mis hermanos, si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a fiarnos de Él? Pues conocerle a Él es lo que debemos hacer cada día. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues le conocemos por medio de su palabra. Él se reveló, Él se manifestó, Él nos dejó su palabra. Aquí reconocemos sus atributos, sus promesas. Y aquí es donde tenemos que aprender quién es Él para que podamos confiar en Él. O sea, para confiar en Él debemos conocerle. Conociéndole a Él sabemos todo lo que Él es capaz de hacer. Y por eso oramos. Porque cuando lo hacemos, anunciamos delante de Él que nosotros no podemos, somos incapaces, pero creemos en aquel que puede todas las cosas. Cuando oramos, demostramos nuestra dependencia del poder que no está en nuestras manos, sino del poder que viene de Él, de allí, del alto. La oración de Nehemías es persistente. Dice allí, él oraba día y noche. Día y noche. Era algo que le había tocado, sí. Él se sentía responsable por esa restauración y se presenta delante de Dios en oración constantemente.
Lo hacía porque creía en su poder, pero no solamente eso. Él creía en su fidelidad. Por eso dijo aquí en el versículo siguiente, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él ahora delante del Señor se acuerda de las promesas que hizo Dios. Él sabe que Dios es fiel. Si tiene un pacto con su pueblo, no va a romperlo jamás. Él ora basado en el poder de Dios y ora basado también en la fidelidad de Dios. Pero él también conoce la historia. Y él sabe que el pueblo está allí destrozado, no porque Dios sea malo, ni porque actúe de manera arbitraria, ¿no? Sino que conoce que el pueblo está totalmente destruido. ¿Por qué? Por la ley de la siembra y la cosecha. Ellos habían desobedecido, habían buscado y adorado a otros dioses. Había pasado allí reyes como Manasés. Él sabe que la destrucción no es porque Dios no tiene poder, sino que están en ruinas por su propia desobediencia e idolatría. Por eso confiesa los pecados. Confiesa los pecados del pueblo y los suyos. Se pone junto con ellos cuando dijo que hemos pecado, nos hemos corrompido contra ti. Él se pone en la misma posición que el pueblo. Y eso es muy importante. Aquí os pido mucha atención. A veces basamos nuestras oraciones, nuestras peticiones, en lo que somos, en quiénes somos, en lo que hacemos. Y pensamos que merecemos algo de Dios. No sé si ya habéis oído oraciones de esa manera, que piensan así. Hay gente que ora pensando que Dios tiene la obligación de bendecirles. Mucha atención. Todo lo que merecemos de Dios es castigo. Merecemos castigo. Pues somos pecadores. Así como Manasés y tantos reyes malos que han pasado por ahí. Todo lo que merecemos por nuestras obras es la condenación eterna. Y a veces hablamos con la gente como si fuésemos merecedores de los favores de Dios. Y lo peor es que a veces hablamos con Dios de esa misma manera. Pensamos que la restauración de un pecado o de una situación difícil en nuestra vida va a venir para darnos la prosperidad que deseamos. Pensamos que Dios nos bendice para que nosotros seamos glorificados. Oramos a Dios, pero cuando analizamos las palabras de nuestras oraciones, vemos que nos estamos exaltando a nosotros mismos. Hablamos con Dios, pero le hablamos a Él como si fuese aquel que tiene que hacerme más feliz. Él es el que tiene que hacerme más rico, más poderoso, más realizado. Escuchamos esas oraciones y vemos que están centradas en uno mismo y no en Dios. Ahora, si el pueblo estaba totalmente destruido, ¿por qué Dios contestaría la oración de restauración? Es eso lo que tenemos que buscar en el texto. Claro, tiene poder para hacerlo, sabemos. De eso no tenemos duda. Pero lo que Nehemías utiliza aquí como argumento para con Dios no es que pobrecito del pueblo que necesita prosperidad, que tiene que vivir mejor. No es el argumento que utiliza Nehemías. Nehemías aquí argumenta con Dios hablando de la fidelidad de Dios delante del pacto que tenía con su pueblo. Habla de misericordia, sí, que esas son estas actitudes compasivas hacia los necesitados, sí, pero concluye sus argumentos diciendo que necesita la gracia delante del rey de Persia para hacer lo que tenía que hacer. O sea,
se pone allí como un siervo, como un pecador, reconoce los pecados y dice, tu pueblo necesita restauración. ¿Por qué? Porque tú eres fiel. No está hablando del pueblo. El libro de Nehemías va a hablar una y otra vez del poder de Dios y todo lo que un líder que actúa bajo ese poder es capaz de hacer. Eso Nehemías nos deja muy claro desde el principio. Este hombre, Nehemías, levantó los recursos, despertó a la gente a que trabajase y vamos a ver que concluyó la reconstrucción del muro en 52 días. Eso no es sorprendente. El muro que llevaba años, décadas ahí destrozado, en 52 días. Pero lo que tenemos que fijarnos es que antes de actuar, él se quedó meses orando. Meses y meses orando. Clamando al Señor que tuviese misericordia de su pueblo, que actuara con gracia para que su nombre, no el de Nehemías, su nombre fuese reverenciado. ¿Cómo debemos orar entonces? Pues nuestra oración debe estar centrada en Dios y en su voluntad. Porque cuando la conteste, la gloria y la alabanza serán totalmente suyas y no nuestras. Tenemos que aprender a orar como Cristo enseñó a sus discípulos que hemos leído hoy, que su nombre sea santificado, no el nuestro. Debemos pedir que su reino venga y no el nuestro. Debemos pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. La oración que debemos aprender debe reflejar no nuestras ganas, nuestra voluntad y debe revelar nuestra situación de siervos, de personas que necesitan el perdón, que necesitan la misericordia de Dios. No porque somos merecedores de ella, sino porque Él es misericordioso y Él nos redime. Pues es eso lo que encontramos aquí en el primer capítulo. El libro de Nehemías empieza hablando de la identificación de la necesidad terrenal y del reconocimiento de la completa dependencia de Dios. Si volvemos a la historia allí, del ejemplo que he utilizado, ¿no?, de los moravos y su disposición en llevar el evangelio a todo el mundo, es muy bonito y estimulante escuchar la historia de hombres y mujeres, ¿no?, que dedicaron su vida en la obra. Pero lo que no podemos dejar de comprender es que todo el movimiento de los moravos empezó en una reunión de oración. Más que eso. Ellos mantuvieron ahí una oración constante, ininterrumpida, por más de 100 años. 100 años. 24 horas al día. Había alguien orando dentro de la iglesia. 100 años. No es una semana, no es un mes. Ellos mantuvieron una oración ininterrumpida por más de 100 años. 24 horas cada día, 7 días de la semana. ¿Por qué lo hicieron? Porque comprendieron que la obra del Señor se hace por medio de la oración. El libro de Nehemías empieza hablando del mes de Quisleu, que eso para nosotros no suena para nada, pero corresponde en nuestro calendario al mes de noviembre, diciembre. Ahora, si leemos el capítulo 2, aparece el mes de Nisan, que corresponde más o menos a marzo, abril, o sea, unos 4 meses después. Él clamó a Dios, le insistió, pidió su misericordia y su gracia mucho tiempo antes de que Dios le diera la oportunidad de empezar a actuar. Nuestra adoración debe ser así, insistente, constante.
porque nuestro movimiento, nuestras actitudes deben estar siempre sumisas al favor de Dios. Vamos a ver un poco más adelante la historia, pero cuando él fue a Jerusalén, llegó allí, al comentar con el pueblo allí la forma como todo había pasado, el pueblo se animó. ¿Por qué? Porque reconoció en todo lo que había pasado que era Dios que estaba haciendo las cosas. Dios estaba con él. ¿Por qué? Cuando actuamos bajo la voluntad de Dios, estamos seguros de que es Él que está haciendo todas las cosas. Si nosotros que estamos aquí en Aranjuez en 2025 comprendemos que todo lo que necesitamos está en Dios, en su obra, ya no vamos a necesitar nada más que eso. El esfuerzo que tenemos que hacer ahora mismo es en dejar esa visión egoísta de lado y centrar nuestra mirada en Cristo. No hay nada más. Porque uno que es egoísta, mi hermano, no va a sentir las necesidades de los demás. Tampoco va a orar centrado en la voluntad de Dios. Como dice ahí en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice ahí en Hebreos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos todo el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz, para que nuestro ánimo no se vaya, que no nos cansemos hasta desmayar. Claro que tenemos mucho que aprender con el ejemplo de Nehemías, de los moravos, que centraron sus vidas ahí en sentir las necesidades alrededor suyo y orar basado en el poder y la fidelidad de Dios. Pero más que eso, debemos poner nuestros ojos en Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, y ver que su obra es la que nos dio la vida y vida eterna. Si estamos en Cristo, ahora debemos ver todo el mundo de una manera espiritual. Ahora, si Él entregó su vida por nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces basándonos en su ejemplo? ¿No te has preguntado cuál es tu papel aquí en este mundo? Mi hermano, ¿por qué Dios te ha traído a Aranjuez? Si sigues mirando hacia tus necesidades solamente, jamás verás el poder de Dios actuando en tu vida. Hoy la palabra de Dios nos desperta para todo lo que es el mundo espiritual. No podemos seguir haciendo planes que buscan simplemente cumplir nuestros deseos egoístas. Hay tanta obra por hacer. Tantos que están ahora mismo necesitando una palabra de esperanza. Tantos que Dios quiere alcanzar con su gracia aquí. Pero si seguimos pensando en nuestro ombligo, no vamos a ver. Si seguimos orando centrados simplemente en lo que quiero y no quiero, pues no veremos el poder de Dios actuando. Que esa palabra nos lleve a tener esa sensibilidad, esa empatía hacia el sufrimiento de los demás, hacia la voluntad de Dios para su creación. Y que eso nos lleve a orar insistentemente para que Él mismo revele su gloria entre nosotros. Y que podamos ver aquí, entre nosotros, muchas obras de restauración. Es lo que queremos ver. Dios obrando aquí, entre nosotros. Y todo eso para que su nombre sea glorificado. Que Dios nos dé este ánimo para seguir sensibles a todo lo que Él quiere hacer en el mundo. Y que seamos también herramientas en sus manos.
Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios misericordioso, bondadoso, que nos da el privilegio en servirte, en adorarte, como estamos haciendo en esta mañana. Te pedimos por cada una de las familias que están aquí, cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, abre nuestros ojos para que podamos ver todo lo que quieres hacer aquí en esta ciudad y que seamos sensibles a estas necesidades. Que seamos también hombres y mujeres de oración, porque así vamos a estar siempre seguros que estamos bajo tu liderazgo, bajo tu poder, haciendo las cosas que quieres y no las que queremos nosotros. Te pedimos por nuestros planes personales, por aquellos que tienen deseos, anhelos, que no hay ningún problema, pero que cada uno de ellos estén bajo oración, estén bajo tu voluntad. Te pedimos, Padre, guíanos por medio de tu voluntad, por medio de tu palabra, y que seamos aquí lumbrero en esta ciudad, que podamos predicar y llevar este mensaje de esperanza a cada uno de aquellos que están sufriendo, que están pasando por depresiones, por tristezas, por ansiedades, por dudas. Después de tantos abortos, hay tantas mujeres que están sufriendo. Danos, Padre, la sensibilidad para que seamos también útiles en tu obra aquí en Aranjuez. Bendícenos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.